Descubre la grandeza de la Biblia como nunca antes. Durante 10 días serás parte de una experiencia única que une a expertos, creyentes y exploradores de la fe en un espacio diseñado para aprender y reflexionar juntos. Del 23 de octubre al 1 de noviembre, el Museo de las Sagradas Escrituras Maná abre sus puertas en Jalapa, Veracruz. Recorren documentos antiguos, artefactos históricos y piezas únicas que narran el viaje de la palabra de Dios a través de los siglos. Una experiencia cultural, espiritual e histórica que no olvidarás. Del 31 de octubre al 2 de noviembre se llevará a cabo el ciclo de conferencias, un encuentro académico y espiritual con algunos de los más reconocidos teólogos e historiadores de habla hispana. Aprenderás sobre la autenticidad, la historia y la vigencia de la Biblia en un mundo actual. Cada ponencia está diseñada para fortalecer tu fe y enriquecer tu comprensión de las Escrituras. Todo esto sucederá en el Hotel Misión Jalapa Plaza de las Convenciones en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Sumérgete en este viaje fascinante y transforma tu conocimiento sobre la Biblia. Deseo a tu hoy y sé parte de una experiencia que marcará tu vida. Adelante, maestro. Adri, muchísimas gracias por el tiempo. Es para nosotros un placer y un honor saludarles ya en el 25 aniversario de Maná, que cumplió su primer cuarto de siglo como asociación civil, una entidad con figura jurídica en la República Mexicana el 31 de julio del 2025. Y nos alegra mucho la oportunidad que tenemos de seguir brindando a la sociedad mexicana la posibilidad de acercarse al texto bíblico desde una perspectiva cultural, desde la seriedad que el trabajo y la reflexión afectiva hacia el texto tiene, pero que no puede eludir de ninguna manera la dimensión académica, el tratamiento con el texto desde su proceso de formación histórico a través de los testimonios de manuscritos, porque la Biblia es el libro de la antigüedad mejor atestiguado, a través del trabajo con la comprensión de la formación del canon, la comprensión de la historia de las traducciones, la pluralidad de confesiones para las cuales es un libro sagrado, es importantísimo en aras de dialogar desde una noción y un concepto que surge gracias a la Biblia, el concepto de persona, que no es sino un ser de naturaleza racional, capaz de ponerse en relación con otros en aras de la plenitud recíproca. Entonces, pues es un honor que con la universidad, el Instituto Bíblico Filadelfia, podamos montar esta próxima exposición que se avecina para el mes de octubre y que con ello abonemos también a este año de celebraciones en aras de la conmemoración del 25 aniversario de la existencia de Maná, Museo de las Sagradas Escrituras. Wow, 25 años, gracias a Dios, todo sin duda ha sido gracias a Dios. Y bueno, pues hoy no solo veremos objetos antiguos, sino también, pues de alguna manera, testigos silenciosos, ¿no? De lo que ha sido la historia de la fe. Y pues solamente va a ser una muestra de la exposición, de lo que habrá en la exposición. Y bueno, pues cada pieza que se presentará nos va a conectar con siglos de búsqueda espiritual, ¿no? Con la transmisión del mensaje divino y, ¿por qué no también, ¿no? De pasión por preservar la palabra, que esa es la función principal de Maná. Muy bien, pues Así ¿con qué vamos a comenzar, maestra? Bueno, hemos elegido algunas piezas, no vamos a mostrar las 120 porque la idea es animarles a que nos visiten en Jalapa en esta próxima exposición, a que se inscriban a participar en el Congreso y en su totalidad, pero sí algunos ejemplares que nos hablen de los módulos en torno a los cuales se abordará el texto y su proceso histórico. Contaremos con 10 módulos. El primero de ellos lleva por título Lenguas originales del Antiguo Testamento.
El segundo módulo podrán encontrar ejemplares de la lengua en la que se escribió el Nuevo Testamento, el griego. El tercer módulo se orienta a las versiones antiguas, las que surgieron a partir sobre todo de que el cristianismo comenzó con la difusión de su fe y con la convicción de proclamar las buenas noticias a toda criatura, con ello la implicación de volcar o trasladar el texto a las lenguas de estas criaturas. Después, el módulo cuarto es en torno a la Edad Media, particularmente a la Baja Edad Media y el trabajo de vinculación con el Renacimiento. El módulo 5 son idiomas del mundo y la Reforma. El sexto abordaremos a través de algunos ejemplares representativos cómo se desarrolló la traducción especialmente al idioma español. En el séptimo módulo, ustedes podrán apreciar el trabajo que se ha desarrollado en torno a la traducción a lenguas mexicanas, a lenguas indígenas en nuestro país. El módulo número 8 es en torno a la trascendencia que ha tenido la Biblia en el arte. Cómo es que ha influido no solo la noción y la concepción en términos filosófico-religiosos, sino también en el área de la arquitectura, la pintura, el grabado, la música. No podríamos concebir nuestra sociedad sin la influencia de este texto fundante. El módulo número 9 nos hablará de cómo incluso la Biblia ha trascendido los soportes escritos, para pensar en algunos soportes en video, para pensar en aquellas personas sordas también, aquellas personas ciegas que precisan soportes muy específicos. Y finalmente el último módulo es literatura extracanónica discutida en torno pues a esta obra fundante. Así que comenzaremos con un objeto museográfico que ustedes podrán apreciar directamente si nos acompañan en este congreso allí en Jalapa. Este objeto es una lámpara de el siglo I, aquellas lámparas a las que hacen referencia, por ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes, ¿la recuerdan? Algunas tenían suficiente aceite para sus lámparas y otras quedaron faltas del mismo. Entonces, nosotros podremos apreciar el tipo de iluminación que data de la época de Jesús. Aquellas lámparas comunes eran fundamentalmente las que iluminaban por el aceite que se les colocaba en el interior. Eran típicamente hechas de barro, como esta que les estoy mostrando, algunas también de metal, y en el interior se les colocaba el aceite de oliva, utilizaban una mecha para que se lograra quemar el combustible y que proporcionaran la iluminación pertinente. Sin duda, este es un objeto, decíamos, que nos evoca una de las enseñanzas fundamentales de aquella parábola de las vírgenes, ¿no? Aquel que está esperando, deseando que llegue el amado, es aquel que mantiene comunión con el Espíritu, entendiendo, por ejemplo, que el aceite es un símbolo de la comunión amorosa que se puede establecer y que solamente se puede disfrutar en la medida en la que nos entregamos, ¿no? Lo único que se nos pide para ser llenos, para ser personas que rebosan de la comunión amorosa con el Espíritu, es una entrega sin reservas, que implica incluso el reconocimiento de cuáles pueden ser los obstáculos, de cuáles pueden ser los obstáculos que me impiden una disposición absoluta, de qué aptitudes que no es fácil a veces identificar en uno, pero que están allí y que se han cultivado de manera subrepticia, de manera sutil en el interior de mi ser y que nos impiden mantenernos abiertos
receptivos, dispuestos a percibir la comunión de aquel que nos anhela vehementemente, ¿no? Entonces, ahí está un primer objeto museográfico. Adri, no sé si habría alguna pregunta o comentario de este primer objeto que nosotros podremos apreciar en nuestra exposición en Puerta. Wow, pues yo estoy muy emocionada. El primer objeto y ya me tiembla el alma, muy contenta porque justamente le iba a preguntar qué tipo de desafíos existen, ¿no? Por ejemplo, al interpretar objetos bíblicos desde una perspectiva moderna. Pero entonces usted al explicarnos esta parte y pensar si es cierto, a veces no tanto es el interpretar, sino el deseo de mi corazón de realmente mantener una comunión con el Señor y que no está lejos, que Él ha provisto todo, ¿no? A Él ha deseado que pues hasta los confines de la tierra pueda llegar su mensaje y todo el mundo pueda tener una relación estrecha con Él. Pues no preguntas por el momento, creo que no, pero continuamos, maestro. No, por supuesto, yo creo que tu comentario es muy oportuno porque a partir del Nuevo Testamento, y vamos a ir a un segundo, no objeto, sino texto que podremos apreciar en nuestra exposición, pero a partir del Nuevo Testamento surge la idea, la noción en el mundo judío de que la comunión que Dios ofrece es una comunión que no hace acepción de personas. Cuando pensamos en el Antiguo Testamento y uno advierte quiénes podían ser ungidos, por lo tanto, de quienes se habla que participaban de esta comunión amorosa con el Espíritu, solo es posible concebirlo en aquellos que eran reyes o sacerdotes, ¿no? O profetas. Fuera de ellos no había esa posibilidad abierta. Pero a la luz de los escritos neotestamentarios, especialmente el libro de los Hechos, nos va recordando que la universalidad del Evangelio se hace patente con la llegada y la encarnación del Mesías. Es Él el que nos va mostrando que la comunión no se adquiere por pertenecer a una raza o a un grupo étnico, ¿no? Les dice incluso a aquellos que se precian de ser descendientes de Abraham, pues que él podría sacar incluso hijos de Abraham de esas piedras frente a ellos, ¿no? El auténtico hijo de Abraham en la perspectiva neotestamentaria y particularmente en la teología paulina es aquel que ha sido justificado por la fe. Y por eso se puede reconocer como descendiente del Padre de la fe. Y en el momento en el que el Mesías ha encarnado y ha proclamado que con su presencia el Padre está mostrando que está reconciliado con el mundo y que nos está invitando a nosotros a reconciliarnos con Él a través del Mesías, en ese momento se ha abierto la posibilidad de que cada hombre, cada mujer, cada criatura, cada pequeño, cada persona que está en posibilidad de responder al amor divino, comience una relación amorosa e íntima que estará signada por la comunión con el Espíritu. Es decir, el Espíritu ya no se limita o se constriñe exclusivamente al profeta, al rey o al sacerdote. A partir de la comunión con Cristo, cada creyente, incluso la carta de Pedro diría, ¿no? Que nos ha hecho reyes y sacerdotes para Él. Entonces, cada creyente tiene la posibilidad de disfrutar esa comunión. Y bueno, esta lamparita de barro del siglo I, sin lugar a duda, va a recordarnos la potencia de esa comunión que implica la espera, la expectativa, el anhelo del regreso del amado, ¿no? Pero merecería la pena también señalar qué importante es, por tanto, advertir que el mensaje de la escritura no se da sino dentro del marco cultural que es comprensible para los destinatarios inmediatos, ¿no? En este caso, los destinatarios inmediatos
pues eran las personas que escuchaban el mensaje y que tenían la noción de una lámpara de este tipo. Para nosotros tal vez ya no tiene sentido pensar que a las vírgenes se les había acabado el aceite, si no alcanzamos a advertir el contexto cultural y la época en la que se está produciendo el texto. De ahí que, bueno, acercarse a la exposición nos va a comenzar a abrir también un panorama para comprender de manera contextual y cultural los relatos de la escritura, ¿no? Un siguiente texto que vamos a poder apreciar es de inestimable valor. Es el papiro más antiguo que se conoce del Nuevo Testamento, el papiro 52, y ahora voy a mostrarles a ver si se alcanza a apreciar, si no, por lo menos advertiremos y despertaremos la expectativa de esta imagen. El papiro 52 es una porción de texto en torno al Evangelio de San Juan. Puntualmente, algunos textos que nos hablan del capítulo 18 del Evangelio de San Juan, y es un papiro que está datado alrededor del año 125 después de la era cristiana. Porque el lado no sabe. En el edificio, a ver hacia dónde era el este o este. Ya. En el edificio, porque pues no. Ahí el sol se iba todo. A ver si podemos silenciar los micrófonos de quienes tienen por ahí abierto el micrófono, a menos que tengan alguna pregunta para hacer. Muchas gracias. Bueno, decíamos que es un texto que contiene el capítulo 18 del Evangelio de San Juan en sus versos 31 al 36. Colocamos la imagen del anverso y del reverso, pero es un papiro importantísimo porque, aunque no existe un consenso entre los eruditos respecto a su época, el estilo de la escritura nos sugiere que no puede ser un papiro que esté más allá del 125 o del año 160. Pero lo importante de esto y algo que es sumamente interesante es que significa que para esta época el Evangelio de Juan ya estaba copiándose y difundiéndose ampliamente, lo que nos deja la datación incluso del propio Evangelio para fines del siglo I, y era algo que se había cuestionado también por varios eruditos, qué tan lejano había sido la producción del Evangelio de Juan, y lo cierto es que este papiro nos ayuda a advertir la pronta difusión que tuvo este Evangelio, la importancia del copiado, y nos permite apreciar. Quizá reiteramos el testimonio más antiguo que se tiene en torno al Nuevo Testamento en la letra griega, que todavía no tiene altas y bajas, como se puede apreciar acá, en una letra que es escritura continua, es decir, no hay separación entre palabras, no hay mayúsculas, minúsculas, acentos, espíritus, ortografía. La verdad es que el proceso de elaboración, el proceso de escritura, nos ayuda a pensar que la Biblia no nos cayó como un libro entre dos tapas en un solo día o de un solo golpe, y que el hecho de que hoy podamos contar con ella, incluso con una ortografía estandarizada, en una lengua estandarizada, ha sido un proceso tremendamente paciente y lento, que la formación del texto, alguien podría decir, bueno, pues Dios pudo habernos dado desde el Génesis hasta el Apocalipsis en un segundo, ¿no? Pero si no fue así, incluso el proceso de formación del texto nos revela algo en torno al carácter de Dios, a su deseo de establecer comunión con el ser humano, a su deseo, dice por allá la carta a los Efesios, ¿no? Por puro beneplácito, complacencia de su voluntad,
A él le plació establecer una relación de entrega de su ser en aras de la plenitud de los seres humanos. Y cuando les invitó para ser colaboradores de un mensaje eterno a través de las escrituras, no les usó como meros instrumentos mecánicos, sino descendió con ellos. Es decir, el proceso de formación es tan lento como lenta ha sido el devenir de la cultura humana. La Biblia corre un camino en su escritura paralelo al desarrollo de las letras, al desarrollo de los soportes de escritura. Nunca fue un libro entre dos tapas en sus orígenes, sino más bien una colección de rollos, de ahí que este soporte sea el papiro. No sé si ustedes alcanzan a ver, pero ustedes lo apreciarán con mayor nitidez en la exposición. Un texto como este, pues tiene líneas verticales y horizontales porque el soporte es un soporte orgánico, producto de aquel vegetal que crece a las orillas de los ríos y que tiene que desplegarse para atravesar un proceso que permita ser como un tejido para fortalecer el soporte sobre el cual se va a desarrollar la escritura, ¿no? Entonces, bueno, acercarnos al proceso de formación de la Biblia significa también acercarnos a comprender mejor el carácter divino de aquel Dios que se deja conocer a través de esta colección de escritos, ¿no? No sé si hasta acá hay algún comentario, Adri, alguna pregunta o Muy nos bien. seguimos. Sí, justo le iba a preguntar cómo es que sucede con este conservado de este frágil fragmento, cómo lo hacen para que esté bien conservado a lo largo de los siglos y también cuál es el impacto de este papiro, por ejemplo, en la investigación académica, ¿no? Sobre el Nuevo Testamento, por ejemplo. Claro, muchas gracias, Adri. Pues la verdad es que la conservación es una actividad que no siempre se ha pensado, digamos, vamos a colocar estos papiros en recipientes que al paso del tiempo les permitan ser preservados. Más bien, la mayoría de los descubrimientos de nuestros manuscritos más antiguos son una serie de circunstancias azarosas, ¿no? Este manuscrito fue descubierto en Egipto, en un lugar cercano al valle del río Nilo, en el desierto del Egipto Medio, en donde se alcanzó a advertir como un lote de manuscritos que llegaron a formar parte de la colección egipcia de Manchester. Y de pronto, en el estudio de esta colección, se fue advirtiendo este papiro al que se les signó con el número 52. Y los paleógrafos, los estudiosos de la escritura en la antigüedad, tuvieron que ir reconociendo cuál era el contenido de estas obras. Así que poco a poco se fue advirtiendo, sobre todo ya los bibliotecarios que resguardaban estas colecciones, que esta porción tan pequeña era una porción del Evangelio de San Juan y que tenía tanto el anverso como el reverso, pues los versos 31 al 33 del capítulo 18, ¿no? Es importantísimo señalar que el estudio de la escritura más serio requiere de una compleja red de disciplinas. La Biblia, en su proceso de formación, es un libro plurilingüe. Desde sus orígenes, incluso antes de que se pusiese por escrito, es decir, cuando fue transmisión oral, era ya un texto que se desarrollaba. Piensen ustedes en la época de los patriarcas o en la época de Moisés, un hombre que seguramente en su crianza habría aprendido el hebreo, pero que al estar al servicio de Faraón también conocía perfectamente
el egipcio, que después se había ido a las colinas de Madián, el madianita, es decir, la conexión cultural tan fuerte en la que se desarrolla el pueblo hebreo, es decir, Abraham viene de Mesopotamia, ¿no? Debe hablar una lengua cananita. Es una red impresionante en términos de interacción lingüística y pluralidad lingüística. Y pensar que además de ello, cuando la Biblia comienza, o estos relatos que todavía no se conocen como Biblia y no se reconocen como texto sagrado, pero que poco a poco se van colocando por escrito, que las comunidades judías de la diáspora tienen que empezar a realizar sus traducciones, ¿no? Particularmente al griego en Alejandría, y que comienzan a desarrollar formas de escritura. El hebreo tiene un proceso de graficación larguísimo, es decir, primero se escribe fundamentalmente con consonantes y ya muy entrada la era cristiana en el siglo VI, desde el sexto al décimo, los lingüistas judíos se dan cuenta de que es importante aprender a escribir las vocales para lograr una fijación completa del texto. Así que desarrollan sistemas de vocalización para expresarlos gráficamente, ¿no? Entonces, todos estos procesos son importantísimos porque implica el trabajo del paleógrafo, ¿no? Implica el trabajo del conservador que trata directamente con los papiros, implica también el trabajo de el que hace comparación de manuscritos, en qué otros manuscritos encontramos esta porción del texto. Y en función de ello, cómo podemos acercarnos al texto fuente, al texto de origen. Identificar el tipo de letra, la tipografía, la época en la que se escribe de esa manera nos ayuda a datar de qué fecha es el manuscrito, ¿no? Por lo tanto, es un fragmento muy importante para los estudios bíblicos que nos acercan también a la sensibilidad para advertir que el trabajo con la Biblia no tiene atajos, que requiere un compromiso serio y que, por lo tanto, uno tiene que acercarse desde las ediciones científicas hasta la apreciación de la pluralidad de traducciones que nos ayuden a encontrar el mensaje profundo y el mensaje perdurable de esta obra, ¿no? Pensando justo en la conservación, voy a mostrarles otro de los ejemplares hermosísimos que van a poder advertir en la exposición para el mes de octubre, quienes se animen a visitarnos. Y es ni más ni menos que los documentos más antiguos que se conocen para el Antiguo Testamento. Los hallados manuscritos en las cuevas de Qumran. Otro azar de la historia nos permitió, nos sumamos, ¿no? Como humanidad, en el sentido de ser muy bendecidos y edificados con este tipo de descubrimiento. Pero nos permitió conocer a nosotros que vivimos en esta época los rollos de Qumran en unas vasijas de barro allá en el desierto del Mar Muerto. Algunos beduinos, precisamente por algún accidente en el cuidado de las cabritas, alguna especie de leyenda habla de que alguna de las cabritas se habría perdido y en busca de la cabrita alguno de los beduinos habría lanzado hacia las cuevas alguna piedra mientras escuchaba que algo sonaba dentro de ella. Se acercaron para advertir varias vasijas de barro y se percataron de que estas vasijas contenían en su interior algunos rollos. No tenían la menor idea de qué tipo de rollos eran y después de una
larga disputa entre estos beduinos y ya que se conocieron que eran textos de sumo valor, textos, muchos de ellos bíblicos y de literatura extrabíblica, se descubrieron, y aquí les estoy intentando mostrar, uno de los más, o el más amplio rollo es el texto de Isaías. Hasta antes de este descubrimiento, las obras más antiguas que teníamos de la escritura, los testimonios más antiguos, databan del siglo XI después de la era cristiana. Es decir, nuestras Biblias se traducían de manuscritos que databan del siglo XI. Pero estos manuscritos de Qumran están fechados en el siglo III y II antes de la era cristiana. Entonces, ¿cuánto tiempo atrás logramos acercarnos al texto bíblico? Pues por lo menos unos 13 o 14 siglos para los textos veterotestamentarios, ¿no? La trascendencia de este descubrimiento de Qumran es importantísimo porque nos permite conocer cuál era el estado del texto en el siglo II antes de la era cristiana. Es decir, nos estamos acercando cada vez más, por ejemplo, a la época de Esdras, que es del siglo V. Si lográsemos encontrar un manuscrito del siglo X antes de la era cristiana, nos acercaríamos a la época de David o de Salomón para conocer cuál era el estado de transmisión del texto veterotestamentario. Entonces, nosotros podremos apreciar en esta exposición un acercamiento a pues este manuscrito hebreo que tiene una tipografía muy curiosa y que se ha caracterizado pues con un estilo muy cuidadoso. Parece que existía allí una comunidad que vivía para la copia de estos escritos, una especie de escritoria, personas que se dedicaban a la preservación y a la copia especializada de textos y que hoy afortunadamente somos hondamente dichosos y bendecidos porque la crítica textual nos puede ayudar a acercarnos cada vez más y mejor a un estado del texto mucho más antiguo que el que conocíamos antes de este descubrimiento. ¿Mm? Eso es maravilloso y justo tenía curiosidad de preguntarle, bueno, ¿cómo han influido estos rollos justamente en nuestra comprensión, ¿no? Del Antiguo Testamento? Y pues totalmente nos ha dado otra perspectiva, ¿no? Sí, totalmente. Y hemos de decir que son obras que todavía no terminan de estudiarse, que la Biblia es como un jardín que se nos ha regalado para ser cultivado, que la tarea es inmensa y que nunca un estudioso de esta obra tan vasta y tan honda podría decir que ya terminó de comprender, porque en principio de cuentas, reitero, no sabemos qué descubrimientos nos depara el futuro. Pero hemos de decir, reitero, respecto a estas obras que nos permiten constatar la fidelidad de la preservación y de la transmisión de la tradición escriturística. Es cierto que algunos de estos papiros no coinciden con las mismas lecturas que el texto del siglo XI, recuerdan que era el más antiguo que teníamos antes de este descubrimiento, tienen. El texto del siglo XI es un texto vocalizado en contraste con estos rollos que están escritos en hebreo, pero todavía no se ha desarrollado un sistema gráfico para expresar por escrito las vocales de la lengua hebrea. Entonces, estos manuscritos son textos no vocalizados que coinciden en muchas de sus lecturas con la primer traducción de la Biblia al griego, llamada la Biblia de los 70 sabios o la Septuaginta. Y
No es un capítulo de Isaías, estimado Joel, el que se mostró, porque la Biblia no se escribió en capítulos. Los capítulos se le colocaron a la Biblia en época medieval muy avanzada, muy cerca del Renacimiento. El rollo, como decíamos, igual del papiro 52, es un rollo que nos permite ver la escritura continua del hebreo, que tampoco tiene, reitero, signos de puntuación, no tiene vocales, no tiene letras mayúsculas y minúsculas, y que nos ayuda a percibir que a pesar de que tiene algunas lecturas variantes respecto de los manuscritos del siglo XI, el sentido y el mensaje fundamental de la obra se sigue preservando. Y yo diría que una de las grandes ventajas que hoy tenemos es que la traducción actualmente a las lenguas modernas se hace comparando los manuscritos más antiguos. La traducción, antes de que se conocieran estos manuscritos, pues solo se podía hacer del llamado texto masorético, que es el del siglo XI después de la era cristiana, que ya tiene signos vocálicos, puntuación. Ajá. Pero ahora las traducciones más actuales se realizan tomando en cuenta estos rollos mucho más antiguos y que por lo tanto incluso abren una interpretación y una hermenéutica muy cercana a la concepción mesiánica y a la concepción en torno a la doctrina de la resurrección, por ejemplo, ¿no? Son obras importantísimas, no solo en términos lingüísticos y filológicos, sino desde luego las implicaciones de orden hermenéutico, pues también están ahí, ¿no? Muy bien, maestro, pues adelante porque yo creo que todos tenemos muchas preguntas, pero sí quisiéramos abarcar un poquito más, ¿no? Claro. Voy a mostrarles 3 ejemplares más para no cansarnos y más bien para animarles a que nos visiten en el Congreso, a que nos acompañen. Uno de ellos es la Biblia que llegó a existir por primera vez en español. La podremos apreciar en esta exposición. Una Biblia traducida desde las lenguas originales, completa por primera vez y publicada en 1569, intitulada La Biblia, que es los sacros libros del Viejo y Nuevo Testamento trasladada en español. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 40, 1569. Era como se identificaba la portada de esta publicación. Fue conocida porque el emblema tipográfico tenía, y yo no sé si se alcanza a apreciar por allí, un osito erguido tratando de alcanzar la miel que pende de un panal colgando a su vez de un madroño, de un arbolito, y que sería obra del monje jeronimiano Casiodoro de Reina, perseguido tanto por la Inquisición en España, cuanto por algunas confesiones de fe protestantes, particularmente de la tradición calvinista en aquella época. Uno podría preguntarse, ¿pero cómo? ¿No? Curiosamente, Casiodoro de Reina en esta Biblia no solamente nos estaba heredando y estaba volcando un mundo que otrora se encontraba solo en hebreo y en griego, a la lengua castellana, a la lengua que además era hija de los siglos de oro. Es una obra que se publica 39 años antes que El Quijote, pero que no logra tener la misma difusión porque no solo su autor, sino la obra misma es perseguida con fuego, con hoguera, y el rey Felipe II le había
puesto precio a la cabeza de Casiodoro por haber elaborado esta traducción. Y yo decía que no solamente nos hereda el contenido del mensaje salvífico manifestado en las Escrituras, sino también una actitud del traductor y del pastor que habría guiado y acompañado comunidades de fe en el exilio, muchas de ellos también perseguidos. Nos hereda una actitud pacifista. Es una obra que por su contenido elige el canon que se traduce de manera tradicional desde el siglo IV. Es un canon amplio para el Antiguo Testamento. Quiere decir que contiene los libros deuterocanónicos, porque él sabe que esa es la confianza de la mayoría del pueblo hispanohablante. En aquella época de la traducción, piensen ustedes que el mundo de habla hispana no solamente está integrado por los residentes españoles. 1569, ya la corona española ha alcanzado a la América conquistada, a las Filipinas. Entonces, Casiodoro está pensando en todos los hablantes de lengua hispana, incluido pues la América española de aquel entonces. Y está pensando en cómo acercarle el mensaje salvífico a estas personas de tal manera que puedan relacionarse directamente con el texto a partir de una traducción que no ha dejado de perder su fuerza poética, su capacidad de expresiva en un idioma tremendamente profuso, con categorías y términos, con estilo y sintaxis bellísima. Y por ello, decíamos, su actitud es de pacificación. Incluye el canon amplio y cada uno de los capítulos le va antecediendo una especie de resumen que ayuda a ver cómo todo el texto bíblico apunta al Mesías. Y por lo tanto ha hecho un trabajo hermenéutico muy hermoso, pero también de un cuidado filológico muy importante. Tiene algunas notas exegéticas que ustedes van a poder apreciar, van a poder acercarse a la lectura, por ejemplo, del Salmo 23, que es muy conocido, para advertir que no ha cambiado prácticamente nada desde 1569 hasta 2025, época en la que todavía memorizamos en la llamada traducción de Casiodoro de Reina. Vendrían unos 20 años adelante que cuando uno de sus correligionarios, Cipriano de Valera, decidiría hacer de esta obra una obra como más pegada a las líneas del protestantismo calvinista, a la Biblia de Ginebra, que había separado los libros deuterocanónicos y los había colocado en un segmento aparte para distinguir lo que era inspirado de lo que no era inspirado. Pero en una época en la que se hacen guerras incluso entre las comunidades cristianas, se destruyen vidas por definir de manera muy puntual las confesiones de fe y las marcas que te permiten saber si eres un luterano, un calvinista, un zwingliano, un católico romano. La labor de Casiodoro es una joya que busca identificar qué es lo que tenemos en común. Y él insistirá es a Cristo por Salvador, por Mesías, por enviado, por ungido, y que es desde donde tendríamos que aprender a relacionarnos como hijos adoptivos del Padre. Entonces, esta obra es una obra de una herencia vasta, rica, que incluso todavía tiene mucho que legarnos desde su prólogo, desde sus notas exegéticas, hasta su historia de formación como libro antiguo. Así es que vengan, por favor, a conocer este ejemplar que tendremos en exhibición. Y cierro con, bueno, iba yo a decir con dos más, pero bueno, vamos a intentar hacerlo brevemente, ¿no? La obra de Casiodoro tuvo una trascendencia tan amplia que incluso él no podría saber
que casi 456 años, ¿no? Adelante, nosotros seguiríamos echando mano de su trabajo. Fue una obra quemada, perseguida, pero que pervivió, y que andando el tiempo las sociedades bíblicas lograron identificar a su traductor y siguieron publicando y revisando su traducción para actualizar algunos términos, en tanto que la lengua siempre cambia cuando es usada por una comunidad de hablantes, pero ha llegado a ser la Biblia de referencia en el mundo protestante, la que se lee litúrgicamente y con la que muchos hemos aprendido en los momentos de tribulación, de prueba, de desafío, a afirmarnos por la memoria de los salmos, por la memoria de los evangelios, por la memorización de versículos en esta traducción. Y hemos de decir que incluso la traducción hoy en día a lenguas indígenas de época moderna sigue echando mano de esta traducción porque fue una traducción muy apegada a los textos de origen. Y pues incluso tenemos por aquí la presentación de un ejemplar traducido al náhuatl de la Sierra de Puebla, tal vez se alcanza a apreciar, pero es una obra bilingüe, es un Nuevo Testamento que a la vez que le brinda a la comunidad de hablantes náhuatl el texto en su propio idioma, no lo hace sin olvidar que es importantísimo que las comunidades indígenas establezcan puentes de diálogo con la lengua mayoritaria, como es el español, ¿no? En la medida en la que un indígena preserve su cultura, su identidad, pero dialogue también con la cultura que se vierte a través de la lengua española, que dialogue incluso con la cultura que se desarrolla en el ámbito internacional a través de la lengua inglesa, es en la medida en la que su amplitud de horizonte, la fortaleza de la influencia que él pueda tener se va ampliando, ¿no? Y resulta que la traducción al español siguió siendo la traducción de Casiodoro de Reina en su revisión de 1960, que es la más usada tradicionalmente en el mundo evangélico. Si quieren conocer, reitero, algunas de estas ediciones, muchas de ellas fueron publicadas con ilustraciones y de forma bilingüe. Por acá tenemos Gálatas 2:9, ¿no? Una ilustración de la vida y el ministerio paulino y la dimensión bilingüe de este trabajo y de esta obra. En términos de ejemplares, cerramos y ustedes van a poder apreciar un ejemplar, el tomo número 6 de la Biblia del padre Felipe Esquío de San Miguel. Curiosamente, no es la Biblia de Casiodoro la que entra por primera vez a México, sino la traducción realizada por el sacerdote Felipe Esquío de San Miguel, que en su rama de la cristiandad, el catolicismo romano no permitió la traducción de la Biblia a lenguas vernáculas, sino muy avanzado el siglo XVIII. Casiodoro traduce en 1569 y el trabajo de Felipe es de 1800. Pero México no nace como nación independiente, sino como hijo de la religión católica romana. No había posibilidad de tener una libertad de credo en el México independiente, que es al que llega un colportor irlandés de nombre James Thomson, preocupado porque la comunidad mexicana pueda tener un acercamiento directo a las escrituras. Él trae la traducción del padre Felipe Esquío de San Miguel en abril de 1827. A Jalapa, Veracruz, precisamente, llegan cantidades de estos ejemplares con la distinción de que fueron publicados por la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. Pensaron,
vamos a introducir Biblias de tradición católica a un país católico. Pero como el catolicismo no tenía permiso de publicar Biblias sin que contuvieran las notas de patrística y las notas pues del magisterio católico romano, eso hacía muy caras las Biblias porque no podían sino ser editadas en 10, 15, 20, 25 tomos, por ejemplo, es la Biblia de Bence, ¿no? Así que la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera decide enviar a James Thompson a tierras mexicanas con un cargamento de Biblias de la traducción de Felipe Esquío de San Miguel, pero sin notas de patrística. Y si ustedes quieren saber un poco más de la historia de la llegada de la Biblia a México, les animamos a que vengan al Congreso, a que visiten la exposición, porque se abordará parte del proceso que tuvo que desarrollar Thompson para introducir esta obra en lugares recónditos del territorio mexicano. Y uno de los módulos con los que va a cerrar la exposición son los soportes diversos. La Biblia no solo se difunde y se ha difundido a través de la escritura, sino especialmente a aquellas comunidades que no leen de manera gráfica como nosotros, sino por ejemplo en relieve, van a encontrar la Biblia en braille o también la Biblia traducida a la lengua de señas para los sordos o incluso la Biblia en soportes como los que desarrolla un ministerio llamado La Fe Viene por el Oír, que pueden ser proclamadores y que ayudan a las personas no alfabetizadas a acercarse al contenido del mensaje del texto bíblico. Entonces, advertir cuál ha sido el proceso de difusión de las escrituras es uno de los desafíos que queremos asumir a través de este próximo congreso y exposición que tendremos en Jalapa en